Eh, Tema bastante interesante, pero en general bastante fácil, la verdad. No tiene muchas, muchas complicaciones este tema. Así que bueno, vamos a empezar ya, ¿sí? Bien. Doutor, bom dia. Sí, ¿qué tal? Bom dia, tudo bem? Sí, antes de empezar, las notas de la prueba se van a disponibilizar para el delegado, ¿cómo van a hacer? Las notas, yo le hice ya al delegado hace 15 más de 15 días. Antes de Semana Santa yo le pasé a la gente de secretaría, cuando ellos pueden ver. Porque todavía algunos compañeros fueron a la secretaría y no están cargadas ainda las notas, por eso. Las Gracias. notas tiene Pedro hace mucho tiempo ya. Voy a hablar con él hoy a ver qué me dice, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo ya tiene Pedro las notas. Se puede mandar al delegado también, él comparte con nosotros, también se queda Sí, más pero hay fácil. personas que me pidieron que no se comparta su nota con todo el mundo, entonces por eso yo no le mandé al delegado. Normalmente cuando hacen eso, se mantiene el número del documento y se borra el nombre de la persona. Es una opción que muchos profesores hacen para hacer esto, para pasar. Mas está bien, doutor. Só porque ainda, como dijo, algunos compañeros fueron a secretaría y todavía no está cargada en el sistema. Y ahí nos quedamos sin la nota. Tenemos el gabarito, pero no es la nota, ¿sí? Gracias. Dale, es increíble ahora, Pedro. Bien, bueno, la EPOC es una enfermedad crónica, ¿verdad? De las vías aéreas y el parénquima pulmonar, ¿sí? Lo que hace la EPOC básicamente es alterar la estructura de las vías aéreas y sobre todo de la parte pulmonar. Los agentes, tanto el humo del tabaco como el humo de leña, ¿sí? Y también la contaminación ambiental van produciendo lentamente una degradación de la matriz extracelular, se van perdiendo las fibras elásticas, las fibras proteicas, ¿sí? Se va perdiendo esa estructura normal que tiene el, un segundo de pedir que me prendan el aire porque no me prenden todavía. Hace rato de pedir, no me prenden todavía. Me dice Pedro que ya tiene todas las notas y que pueden pasar por secretaría y él le va a mostrar la nota a cada uno, que están las notas ahí. Ahora me escribió. Las notas ya están con Pedro hace mucho tiempo. Pero bueno, si por ahí no consigue, no voy a mandarle yo al delegado. Pero me dice Pedro que ya tiene la nota y que lo que pasa por secretaría se le muestra. Ok, doctor, gracias. Bien. Bueno, entonces lo que se produce es una destrucción inflamatoria de la arquitectura normal del pulmón. Se van destruyendo las fibras elásticas, las fibras proteicas, ¿verdad? Y esto hace que evidentemente la función del pulmón se vaya alterando, ¿verdad? Como ustedes saben, la inspiración es un proceso que consume energía, ¿verdad? Obviamente hablando de la inspiración normal, ¿verdad? La inspiración que no es una inspiración forzada, ¿verdad? Es un proceso que consume energía, a diferencia de la expiración que normalmente, ¿verdad? En condiciones normales, en el paciente en reposo, se da de forma pasiva, ¿verdad? Con toda esa energía que se acumula, ¿verdad? La energía elástica que se acumula en las fibras elásticas del pulmón, en el diafragma, ¿verdad? En la elasticidad misma de la caja torácica, ¿verdad? Mediante eso se produce posteriormente la expiración, ¿sí? Lo que pasa con en el EPOC
es que eso se va perdiendo, ¿verdad? Como no hay fibra elástica, como las fibras proteicas se pierden por la inflamación, esa retracción normal del pulmón se pierde y el pulmón, o sea, el paciente pierde la capacidad de expulsar el aire de las vías aéreas, ¿verdad? O sea, una obstrucción del flujo aéreo, que significa que el aire básicamente no puede salir de las vías aéreas, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, esa misma alteración, ¿verdad? De la función de las vías respiratorias va produciendo que las secreciones también vayan produciéndose en mayor medida, ¿verdad? Evidentemente, cuando hay una irritación de las vías respiratorias, eso estimula la sobreproducción de secreciones espesas que terminan obstruyendo también las vías respiratorias más pequeñas, ¿sí? Y esas mismas vías respiratorias pequeñas que normalmente se mantienen abiertas con, con el parénquima, a ver cómo explicar, ¿verdad? Con el parénquima pulmonar que les rodea, ¿verdad? El parénquima pulmonar que nunca se colapsa, evidentemente, como ustedes saben, siempre queda un, una porción de aire, ¿verdad? Una parte del aire siempre dentro del pulmón, que es el volumen residual. Ese volumen es útil para que el pulmón no se colapse por completo, ¿verdad? Y es esa presencia de aire, ¿verdad? Que mantiene al pulmón expandido, lo que también hace que las vías respiratorias pequeñas se mantengan abiertas, ¿verdad? Porque el pulmón tiene como unas fibras que se insertan en los bronquiolos terminales, ¿verdad? Y en los bronquiolos respiratorios que van estirando los bronquiolos para que se mantengan abiertos, ¿verdad? Como ustedes saben, la parte final de las vías respiratorias ya no es, ya no es ya no es cartilaginosa, ¿sí? Ya no tiene cartílago. Entonces, es simplemente la atracción, ¿verdad? El hecho de que el pulmón estire la parte final de las vías respiratorias es lo que hace que se mantengan abiertas, ¿verdad? Y todo eso se pierde, ¿verdad? Las vías se obstruyen por secreción, las más pequeñas obviamente, ¿verdad? Se obstruyen por secreción, se van cerrando antes de tiempo, ¿verdad? Cuando el paciente va expirando, ya mucho antes de lo que corresponde, se cierran esas vías respiratorias y todo eso hace que el aire no pueda salir de una forma normal, ¿verdad? Anteriormente se reconocían dos fenotipos, ¿verdad? Que sería la expresión clínica de la enfermedad, ¿sí? La bronquitis crónica y el enfisema. Hoy en día ya no se utiliza esa definición, ¿verdad? Simplemente hablamos directamente de EPOC, ¿sí? Directamente de EPOC no distinguimos más bronquitis crónica, enfisema, ya no se habla de bronquitis crónica ni de enfisema como patologías separadas o como dos expresiones clínicas distintas de una misma enfermedad, sino que simplemente hablamos de EPOC, ¿verdad? Y hay de repente pacientes EPOC que tienen más problemas a nivel pulmonar y pacientes EPOC que tienen más problemas a nivel bronquial, pero ya no se habla de bronquitis crónica y enfisema específicamente, ¿sí? Bien, respecto a los factores de riesgo, es una enfermedad que es bastante más frecuente en el sexo masculino, aunque eso está cambiando últimamente, ¿verdad? Cada vez vemos más mujeres que fuman, cada vez vemos más mujeres que están expuestas a factores de riesgo. Antes el tabaquismo femenino era bastante raro, hoy en día eso se está revirtiendo, ¿verdad? Hay cada vez más mujeres que están fumando, ¿sí? Aunque el tabaquismo en general está disminuyendo hasta cierto punto, vemos que sí hay una cantidad de mujeres proporcionalmente, digamos, que están fumando más, ¿verdad? O sea, antes mucho más de la mitad de los tabaquistas eran hombres, hoy en día eso está bastante parejo ya, ¿verdad? Y bueno, no hace falta decir que el tabaquismo es el principal factor de riesgo, ¿sí? Si bien también hay otros, el tabaquismo es uno de los más importantes, ¿sí? Este tabaquismo actúa de manera dosis dependiente. Eso significa que cuanto el paciente más fuma, más
posibilidades tiene de tener EPOC, ¿sí? No es lo mismo un paciente que tiene una carga tabáquica baja que un paciente que fumó toda su vida o que fumó 15 20 años, ¿verdad? Y consideramos que el riesgo es importante a partir de 20 paquetes año más o menos, ¿verdad? El cálculo de paquetes año se hace multiplicando la cantidad máxima de cigarrillos que fumó el paciente en su vida. O sea, sumamos un paciente que ahora mismo le preguntas y fuma 10 cigarrillos por día, ¿verdad? Pero le preguntas cuánto fue lo máximo que llegó a fumar y te dice que, bueno, que en su momento más complicado, digamos, ¿verdad? Fumaba 25 cigarrillos por día, ¿verdad? Entonces, ese 25 es el que yo voy a tener en cuenta, ¿sí? Multiplicamos eso por el número de años que el paciente fumó y dividimos por 20, ¿sí? Entonces sería, por ejemplo, 25, ¿verdad? Por paciente fumó 12 años, por ejemplo, ¿verdad? 25 por 12, voy a hacer el cálculo en mi celular, ¿sí? 25 por 12 y dividimos por 20, que es el número de cigarrillos que tiene una cajetilla, ¿verdad? Consideramos que tiene 20 cigarrillos y nos sale 15, ¿verdad? Entonces, ese paciente tendría una carga tabáquica de 15 paquetes años, ¿sí? Y eso siempre es así, ¿verdad? El paciente lo máximo que fumó en algún momento de su vida fue 10, por ejemplo, por la cantidad de años, ¿verdad? Ponerle 15 años, son 150 dividido 20 nos va a salir 7,5 paquetes año, ¿verdad? Entonces, eso es universal y es una forma en la que podemos cuantificar la carga tabáquica del paciente cuando hacemos la historia clínica, ¿sí? Bueno, algunos otros factores de riesgo que podemos encontrar son la exposición a biomasa, que básicamente significa el hecho de exponerse a humo de leña o a humo de carbón, ¿sí? Es muy frecuente, sobre todo en mujeres del área rural, ¿sí? Que de repente cocinan y cocinan con leña, pacientes que no tienen acceso a cocinas a gas, entonces cocinan con leña, cocinan con carbón, ¿verdad? Y bueno, a veces inclusive lo hacen en lugares cerrados, ¿verdad? Usan, bueno, acá en Paraguay hay algo que se llama brasero, que es una pequeña estructura de metal que se usa para cocinar, ¿sí? Donde vos pones carbón y prendes el carbón, obviamente, y pones la olla o el recipiente encima y eso va cocinando, ¿verdad? Es un recipiente pequeño, entonces se puede hacer dentro de la casa, ¿verdad? De repente estas personas hacen esto, sobre todo cuando hace frío, hacen dentro de la casa, ¿verdad? Entonces, bueno, es un factor de riesgo también y se ve principalmente en mujeres, ¿verdad? Porque como sabemos en el área rural hay todavía unos roles de género bastante importantes, ¿verdad? Hay bastante machismo y muchas veces es la mujer la que cocina, ¿verdad? Entonces vemos este factor de riesgo particularmente en mujeres, ¿verdad? Mujeres del área rural sobre todo. Pero bueno, también puede ser en panaderos, por ejemplo, que de repente tienen todavía hornos a leña, ¿verdad? Hoy en día acá en Paraguay, por ejemplo, está muy de moda usar algo que se llama tatacuá, que es un horno que se usa con leña y con carbón, que se usa para cocinar pizza, por ejemplo. Entonces, bueno, también depende mucho de la exposición laboral que tenga el paciente, ¿verdad? Hay cierta influencia genética también, ¿sí? No es lo mismo un paciente que de repente un paciente que tiene familiares que quizás fumaron toda su vida, ¿verdad? Algo que se ve frecuentemente, de repente el papá fuma, los hijos fuman también, y no es lo mismo un paciente que tenga un entorno familiar que fumó toda su vida, pero no desarrolló EPOC, o sea, su papá, por ejemplo, no tuvo EPOC, sus tíos también fuman de repente y no tuvieron EPOC, ¿verdad? Que un paciente que tiene un entorno familiar con EPOC, ¿verdad? Entonces sabemos que hay una carga genética, sabemos que hay una carga hereditaria, ¿sí? Y, eh, y bueno, evidentemente esto hace que el paciente tenga mayor riesgo, ¿verdad? Sabemos que no es solamente una cuestión ambiental, o sea, no es solamente una cuestión de
exponerse a los factores de riesgo, ¿sí? Muchas veces vemos pacientes que tienen una exposición y una carga tabáquica muy importante, ¿verdad? De muchos cigarrillos por día, pero esos pacientes no tienen EPOC, ¿sí? Y vemos otros que de repente, bueno, tienen y a veces menos carga inclusive, pero sí tienen EPOC, ¿verdad? Entonces sabemos que es una enfermedad que no está exclusivamente determinada por por la exposición ambiental, sino que hay factores del paciente, factores del huésped que también interactúan, ¿verdad? Y como le digo, se vio una carga genética, o sea, se vio que hay una cierta herencia también en esto, ¿verdad? Y es algo para tener en cuenta también, ¿sí? Eh, y bueno, la contaminación ambiental también influye en el desarrollo de POC, ¿verdad? Es algo que de repente en nuestros países quizás no lo vemos tanto, por ahí en ciudades un poco más grandes, ¿verdad? Como San Paulo, y en Brasil, ¿verdad? Ciudades con muchos habitantes donde hay ya cierta contaminación, pero esto más bien se ve en ciudades más industriales, ¿verdad? Uno de los países que tiene una contaminación ambiental bastante importante y bastante permanente, ¿verdad? Una contaminación ambiental que prácticamente está presente todos los días, es China, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay cierta influencia también en eso, ¿verdad? Pero es difícil pensar que solamente la contaminación ambiental va a producir EPOC, salvo que, como les digo, vivamos en ciudades o en países que, bueno, que tengan una exposición bastante particular, ¿verdad? Lo que, perdón, lo que sí vemos frecuentemente y muy frecuentemente es que esta contaminación ambiental influye directamente en el desarrollo de las complicaciones del EPOC, ¿sí? Vemos que frecuentemente los pacientes cuando hay una contaminación ambiental importante, para dar un ejemplo, ¿verdad? Bueno, hace poco en Brasil, por ejemplo, hubieron incendios en la Amazonía. Esos incendios produjeron un humo muy importante, una contaminación ambiental muy importante, y eso también pasó en Paraguay, ¿sí? Hubieron muchas reservas naturales que se quemaron en el verano pasado, e inclusive en los veranos anteriores, y en esos días donde había más humo en el ambiente, los pacientes con EPOC y los pacientes con asma evidentemente tenían una exposición mayor y terminaban descompensándose, ¿verdad? O sea, fue algo que vimos relativamente de forma frecuente, ¿verdad? No fue algo muy raro, se vio y bueno, eso sucedió, ¿verdad? En esas situaciones, ¿verdad? Entonces, es algo que sí se ve el tema de las complicaciones del EPOC, ¿verdad? Las agudizaciones del EPOC relacionadas a la contaminación ambiental, ¿sí? Y después tenemos algunos síndromes genéticos hereditarios, ¿verdad? Como la deficiencia de alfa-1 antitripsina, bueno, la alfa-1 antitripsina es una enzima, una proteína que se encarga de degradar la matriz extracelular, ¿sí? Se encarga eh, perdón, la alfa-1 antitripsina es una enzima que lo que hace es degradar la tripsina, que la tripsina se encarga de degradar la matriz extracelular. O sea, es una proteína protectora que hace que la matriz extracelular no se degrade, ¿verdad? Cuando falta la alfa-1 antitripsina, lo que pasa es que la matriz extracelular se degrada mucho más rápidamente y los efectos que se producen con esta deficiencia son bastante similares a los efectos que se produce con la inflamación crónica relacionada a el tabaquismo o la exposición al humo, ¿sí? Es una deficiencia que se hereda de forma dominante, ¿sí? Donde el paciente puede ser homocigoto o heterocigoto, o sea, pueden heredarse los dos genes al mismo tiempo, donde la enfermedad es muy grave, ¿sí? O puede heredarse solamente uno de esos genes. En el caso sería ya un poco más leve la enfermedad, ¿sí?
Es una enfermedad relativamente infrecuente, ¿verdad? Yo hasta ahora no vi ningún caso, pero sí, y los estudios son bastante costosos, ¿verdad? Acá en Paraguay casi no estudiamos esta enfermedad, pero bueno, es una enfermedad infrecuente en nuestra zona, pero que está descrita, ¿verdad? Y en países de primer mundo se investiga frecuentemente, ¿verdad? Voy a ver si no hay ningún, parece que no hay nada nuevo en el chat. Cualquier cosa, si tienen dudas, pueden ir preguntando en el chat sin ningún problema, ¿sí? A ver, bueno, vamos a ir con el, la clínica. Bueno, la clínica de la POC se caracteriza evidentemente por síntomas respiratorios crónicos, ¿verdad? Hay tos, hay expectoración, hay disnea progresiva, ¿sí? Estos síntomas se presentan evidentemente con cierta cronicidad, ¿verdad? O sea, son síntomas crónicos. eh, También pueden aparecer opresión de pecho, sibilancias, fatiga, ¿verdad? El paciente se siente todo el tiempo cansado. Y estos síntomas aparecen, como le dije, de forma variable, ¿verdad? No es que el paciente sí o sí tiene que tener disnea, tiene que tener tos, tiene que tener chillido de pecho y catarro al mismo tiempo durante 6 meses para que yo piense en la posibilidad, ¿verdad? Pero de repente vamos a ver pacientes que fumaron durante mucho tiempo, tienen disnea, tienen sibilancias, tienen tos, de repente la tos puede ser seca, ¿verdad? No necesariamente con expectoración, pero tienen expectoración, por ejemplo, una semana por mes tienen expectoración, ¿verdad? O sea, la combinación de síntomas es variable, no siempre van a aparecer todos al mismo tiempo, puede aparecer uno, puede desaparecer y de repente aparecer otro, ¿verdad? O sea, pueden haber diferentes combinaciones de síntomas y estos síntomas no siempre tienen correlación con las pruebas funcionales, ¿sí? O sea, yo puedo tener pacientes que tengan una espirometría normal, pero tengan muchos síntomas, por ejemplo, así como puedo tener pacientes con espirometrías alteradas, pero con síntomas, perdón, con síntomas muy leves, ¿verdad? Entonces eso es variable, ¿verdad? No siempre el paciente que tiene la peor espirometría o la espirometría más alterada va a tener los peores síntomas ni viceversa, ¿verdad? Eso es bastante variable, ¿sí? La disnea se puede cuantificar de varias formas. Esto es algo muy importante porque eh, el grado de disnea que tenga nuestro paciente, ¿verdad? La, la dificultad respiratoria que tenga nuestro paciente va finalmente a ayudarnos a decidir el tratamiento que vamos a utilizar con ellos, ¿sí? Una de las escalas más utilizadas es la MMRC, ¿sí? Que significa escala modificada del Consejo Médico de Investigación, que es un Consejo de Investigación Médica de Canadá, que bueno, que hizo que hizo un estudio, ¿verdad? Y determinó los grados de disnea para cuantificar la EPOC, ¿verdad? Es bastante parecido a otras escalas que hay también, ¿verdad? A la NIJA, por ejemplo. No es muy diferente, pero es la escala que se usa normalmente en EPOC, ¿sí? Entonces, esta escala nos va a ayudar a tener una idea de qué tan disnéico está el paciente, ¿verdad? De cuánta disnea tiene realmente y cuánto le afecta la enfermedad en el día a día. Y esto nos va a determinar finalmente el tratamiento inicial, ¿verdad? O sea, va a ser una de las cuestiones que vamos a tomar en cuenta para poder decidir el tratamiento inicial, ¿sí? Entonces, aquí a la derecha pueden ver la escala, ¿sí? En esta escala tenemos que empieza en el grado 0 y termina en el grado 4, ¿sí? Donde el grado 0 es la disnea normal que tiene cualquier persona al realizar ejercicios extremos, ¿verdad? O sea, si yo me voy a trotar o a correr media hora, voy a estar con disnea después de eso sin ninguna duda, ¿verdad? Y a partir de ahí empiezan ya las alteraciones que ya no son normales, ¿verdad? Donde tenemos el grado 1, que es un paciente que
al que le falta aire cuando camina a paso acelerado o que cuando sube una pendiente un poco elevada ya le cuesta, ¿verdad? O sea, sube un piso y ya le cuesta, ¿sí? El grado 2 ya es un paciente que tiene bastante alteración, donde el paciente no puede mantener el ritmo de las personas de su edad. O sea, pacientes que se van caminando con pacientes, con personas sanas de su edad, y la persona que va con él camina más rápido porque él no puede mantener el ritmo, se cansa, ¿verdad? O de repente, cuando está caminando a su propio ritmo, tiene que parar a descansar porque le falta aire, ¿sí? El grado 3 ya es un paciente que no puede caminar ni siquiera una cuadra, ¿verdad? No puede caminar ni siquiera una cuadra en terreno llano, o sea, sin que haya ningún tipo de obstáculo en el terreno, sin que sea un terreno elevado, ni mucho menos, el paciente no puede caminar a su propio ritmo, ¿verdad? Ni siquiera 100 metros, ¿verdad? Y ya el grado 4 es un paciente que está disnéico en reposo, ¿verdad? O un paciente que ya no puede hacer las actividades cotidianas. Es frecuente que los pacientes, por ejemplo, al asearse, al bañarse, al vestirse, tengan disnea, ¿verdad? Entonces, esta es la clasificación. No es necesario que aprendan de memoria todos los grados, ¿sí? No les voy a preguntar específicamente eso, ¿sí? Pero sí es importante que sepan que existe esta escala y que, bueno, que se usa para cuantificar la disnea en los pacientes con EPOC, ¿sí? Tenemos ciertos objetivos una vez que le diagnosticamos al paciente con EPOC, ¿sí? Uno de ellos es determinar la severidad de la obstrucción, ¿sí? O sea, saber qué tan alterada está la espirometría del paciente, ¿verdad? Obviamente eso se hace por espirometría, ¿verdad? Eso no hay forma de saber el grado de obstrucción del paciente sin hacerle una espirometría antes, ¿verdad? Y bueno, y le vamos a clasificar al paciente según su grado de obstrucción, que bueno, ya habíamos visto cuando dimos espirometría, ¿verdad? Aquí están los grados de obstrucción, ¿sí? Donde el grado 1 es leve, el grado 2 es moderada, el grado 3 es grave y el grado 4 es muy grave, ¿sí? Donde el grado 1 mayor a 80%, ¿verdad? El grado 2 entre 50 y 80, el grado 3 entre 30 y 50 y el grado 4 menor a 30, ¿sí? Una vez más, yo no le voy a pedir que sepan esto, pero sí tienen que saber que la espirometría, o sea, que la obstrucción se gradúa con el FEV1, ¿sí? Pero el FEV1 post broncodilatador, ¿sí? Según las guías GOLD, se gradúa según el FEV1 post broncodilatador y que, bueno, que se usa eso básicamente, ¿verdad? Que se gradúa con el FEV1 y con el FEV1 post broncodilatador, ¿verdad? No con el FEV1 basal del paciente, ¿sí? Lo otro que tengo que hacer es determinar el impacto funcional sobre la calidad de vida del paciente, ¿verdad? Que lo puedo hacer de dos maneras, ¿verdad? Cuantificando el grado de disnea del paciente con la escala que ya les mostré, ¿sí? O usando un cuestionario más prolongado, ¿verdad? Que es este cuestionario CAT, ¿verdad? Que se llama CAT, pues es un cuestionario de valoración del EPOC, ¿verdad? En inglés, Assessment Test, ¿verdad? O cuestionario de valoración de la época, donde nosotros tenemos varias, a ver, ¿cómo decir? Varias variables, varias cositas que vamos a ir midiendo en el paciente, ¿sí? Y todo se refiere a los síntomas y a la calidad de vida que tiene el paciente, ¿verdad? Vamos a evaluar, por ejemplo, la tos, la cantidad de esputo que tiene el paciente, la opresión de pecho que tiene, la limitación que tiene para hacer sus tareas habituales, la limitación que tiene para salir o no salir de su casa, la dificultad que tiene para dormir y la energía que tiene el paciente, ¿verdad? Si se siente bien, si se siente con buena energía o si se siente decaído o con falta de energía, ¿sí? Donde 0 va a ser lo mejor y 5 va a ser lo peor, ¿verdad? O sea, vos le preguntar al paciente, ¿cuánto toses del 0 al 5, ¿verdad? No toses nunca o toses todo el tiempo, ¿verdad?
lo mismo, no tenés nada de catarro o tenés muchísimo catarro, ¿verdad? Y el paciente va completando ese cuestionario, ¿sí? Y vamos a tener que un bajo impacto es 1 a 10 puntos, un impacto medio es 11 a 20 puntos, un impacto alto es 21 a 30 puntos y un impacto muy alto es 31 a 40 puntos. Pero para tener en cuenta, eh, nosotros a partir de 10 en el CAT ya consideramos que el paciente está con una alteración importante, ¿sí? A partir de 10 ya se considera que el paciente tiene una afectación importante de su calidad de vida, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que hacer es determinar el riesgo de futuras exacerbaciones. O sea, tenemos que tratar de eh, predecir la posibilidad de que el paciente tenga exacerbaciones en su enfermedad, ¿verdad? Y para esto, lo más útil y lo que más se utiliza es justamente, justamente haber tenido exacerbaciones previas, ¿sí? Es importante cuantificar eso, ¿verdad? O sea, cuando nosotros le hacemos el diagnóstico al paciente, ¿verdad? O inclusive cuando le vamos haciendo el seguimiento, siempre tenemos que preguntar al paciente si tuvo una crisis, ¿verdad? De chillido de pecho, de síndrome bronquial obstructivo en los últimos tiempos, ¿sí? Si es que tuvo alguna internación por un cuadro respiratorio últimamente, porque eso es una de las cosas, sobre todo en el último año, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas uno de los predictores más importantes para poder saber si el paciente va a tener no es importante, ¿sí? Voy a ver si hay alguna pregunta. Por la pinta que no hay preguntas nuevas, por lo menos por el momento. Bien. Bien, entonces, ¿en quiénes vamos a considerar la posibilidad de que el paciente, o sea, de que un paciente tenga EPOC? ¿En qué tipo de pacientes vamos a considerar el EPOC? Tenemos que considerar un EPOC probable y hacerle una espirometría a los pacientes si alguna de estas, alguno de estas cargas que es progresiva en el tiempo, ¿sí? Que empeora con el ejercicio y que es persistente, ¿sí? Un paciente que tiene sibilancias a repetición, ¿sí? Un paciente que tiene tos crónica, que puede ser intermitente o puede ser inclusive tos seca, no necesariamente va a estar presente todo el tiempo y no todo el tiempo va a tener catarro, esa tos, ¿sí? Un paciente que tiene bronquitis a repetición, ¿verdad? Infecciones del tracto respiratorio inferior a repetición, ¿sí? Una historia, una historia de factores de riesgo importantes, como por ejemplo haber fumado, ¿sí? Haberse expuesto a humo de leña, haberse expuesto a ciertos polvos, vapores, ¿verdad? Gente que trabaja en fábricas, de repente que en fábricas de productos de limpieza, por ejemplo, que está expuesta a ciertos humos, ciertos componentes, ¿verdad? Que de repente pueden producir también una alteración del parénquima pulmonar, ¿verdad? Y algo que se está estudiando cada vez más, pero todavía es bastante difícil de determinar, ¿verdad? O sea, todavía no se puede determinar muy bien porque, bueno, muchas veces los pacientes no recuerdan sus antecedentes, ¿verdad? Es la parte genética, ¿verdad? El hecho de haber tenido alteraciones del desarrollo, ¿verdad? Pacientes que de repente nacieron con bajo peso, pacientes que fueron prematuros, pacientes que tuvieron muchas infecciones respiratorias en el pasado. Entonces, todo eso influye, ¿sí? No hace falta que cuanto más de estas características que yo tengo en un paciente particular, evidentemente más posibilidades voy a tener de que el paciente tenga un EPOC, ¿verdad? O sea, si yo tengo un paciente que está solamente con disnea, bueno, esa disnea, así como se describe, puede ser por insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿verdad? Pero si yo tengo un paciente
con disnea recurrente, con chilleo de pecho frecuente, que tiene tos crónica, ¿verdad? Y que encima fumó mucho tiempo, bueno, evidentemente tengo que pensar en la posibilidad que el paciente tenga, ni tampoco le pido espirometrías a todos los pacientes que pisan mi consultorio, ¿verdad? Pero cuanto más factores de riesgo y cuanto más síntomas sugerentes tenga el paciente, evidentemente más posibilidades hay de que el paciente tenga EPOC, ¿sí? La única forma de diagnosticar el EPOC con certeza es la espirometría, ¿verdad? Yo no puedo hacer un diagnóstico de certeza del EPOC, o sea, yo no puedo confirmar mi diagnóstico de EPOC si el paciente no tiene una espirometría, ¿verdad? O sea, yo no puedo diagnosticar clínicamente nomás porque el paciente tiene, por ejemplo, tos, chillido de pecho, qué sé yo, de repente fumó inclusive, ¿verdad? Pero yo con eso nomás, solamente con eso, yo no puedo diagnosticar. Yo puedo considerar que el paciente es un EPOC probable, pero yo siempre tengo que confirmar mi diagnóstico o mi sospecha diagnóstica con una espirometría, ¿sí? Para hacer el diagnóstico de POC, ¿verdad? Las guías recomiendan que se tome en cuenta un FEV1 sobre FBC menor a 0,7, ¿verdad? Y que no revierta con el broncodilatador, o sea, tiene que ser una obstrucción, ¿sí? Que sea irreversible, o sea, que pueda hacer el broncodilatador al paciente. Puede ser que tenga una prueba positiva inclusive, ¿verdad? Puede ser que sea reactivo, ¿verdad? Al broncodilatador, en el sentido que puede mejorar 25%, 30%, ¿verdad? Pero su relación FEV1-FBC tiene que quedar por debajo de 0,7, ¿verdad? Puede ser que mejore su FEV1, que mejore su FBC, pero, pero que la relación permanezca igual, ¿verdad? Que la relación quede por debajo de 0,7, ¿sí? Es lo que se utiliza, ¿verdad? Así como ya dijimos antes, de repente están también los porcentajes y demás, pero la idea de las guías es que el diagnóstico de POC sea sencillo para los clínicos, que sea sencillo para los médicos de familia y para los médicos generales, ¿verdad? Que no se compliquen demasiado, ¿verdad? Entonces lo que buscamos es simplicidad y para esa simplicidad utilizamos este índice que es directamente mirar si es mayor o menor a 0,7, ¿sí? Así como les dije, la gravedad de la obstrucción se clasifica mediante el FEV1 post-broncodilatador, ¿verdad? No es solamente el FEV1 del primer soplido que hace el paciente, ¿verdad? O del FEV1 basal, sino que es importante mirar el FEV1 post-broncodilatador porque ese va a ser el que nos va a dar finalmente el diagnóstico para el paciente, ¿sí? Hay que tener en cuenta que si el ratio está borderline, ¿verdad? Está entre 0,6 y 0,8, lo mejor, si es posible, es repetir la espirometría en otro momento del día, porque esta variable, ¿verdad? La espirometría en particular, ¿verdad? Tiene ciertas variaciones con el ciclo circadiano, ¿verdad? Hay variaciones hormonales que pueden hacer que los bronquios estén más o menos dilatados, ¿verdad? Entonces, lo ideal, si es que tenemos sospecha o si de repente el paciente no es concluyente su espirometría, tenemos ciertas dudas, lo ideal es que si está borderline, o sea, entre 0,6 y 0,8, le hagamos una repetición al paciente para ver qué encontramos, ¿verdad? Para ver si eso cambia, si eso disminuye, si eso aumenta o si se mantiene igual, ¿verdad? Es una posibilidad que podemos tener, ¿verdad? Aunque es muy difícil a veces en nuestro medio hacer o repetir esa espirometría porque muchas veces el seguro ya no le cubre, muchas veces ya no consiguen turno, muchas veces los pacientes no tienen para pagar, entonces es un poco complicado en ese sentido, ¿sí? Bien, en caso de que el paciente tenga una espirometría obstructiva que revierta con broncodilatador, o sea, el paciente tiene un ratio menor a 0,7 antes de usar el salbutamol, pero después le aplicamos el salbutamol y el paciente queda con un ratio de 0,8, por ejemplo, ¿verdad?
Vamos a considerar que el paciente no es EPOC, ¿verdad? En tu caso sería un asma, ¿verdad? Consideraríamos la posibilidad de que sea un asma, pero todavía no es una obstrucción irreversible, sino que le podemos mejorar mucho al paciente utilizando broncodilatadores, ¿sí? Pero si que el paciente tiene factores de riesgo, ¿verdad? El paciente fumó de repente toda su vida y ahora ya dejó de fumar, pero tiene una espirometría que ya está alterada, entonces vamos a tener que su riesgo de tener EPOC en algún momento, o sea que esa espirometría que hoy en día es reversible con el broncodilatador, se vuelva irreversible, ¿sí? Que es la definición básica del EPOC, ¿verdad? Una obstrucción crónica e irreversible al flujo aéreo. Entonces, el riesgo de este paciente con factores de riesgo y con una espirometría ya alterada va a ser 6 veces mayor que la población general, ¿verdad? O sea, su riesgo va a ser mucho más alto que en la población general, ¿sí? Y la respuesta al broncodilatador no es útil para guiar las decisiones terapéuticas. O sea, el hecho de que el paciente tenga una buena respuesta al broncodilatador no quiere decir que yo le tenga que dar corticoides inhalados, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que se usa para el asma, ¿verdad? O sea, no es que si el paciente responde bien a al broncodilatador, yo tengo que darle corticoides inhalados porque eso es lo que le va a hacer bien porque es un patrón similar al asma, ¿verdad? Las decisiones terapéuticas yo voy a tomar de acuerdo a las características particulares de mi paciente, ¿verdad? No porque su espirometría tenga una buena respuesta o no al broncodilatador. Eso antes se hacía, pero hoy en día ya no se recomienda, ¿verdad? Respecto a la radiografía de tórax, podemos encontrar horizontalización de las costillas, ¿verdad? Aplanamiento del diafragma, que son los signos típicos de la obstrucción, ¿verdad? De la hiper, ¿cómo se dice? De la insuflación pulmonar, ¿verdad? Cuando el paciente está reteniendo aire dentro de los pulmones, ¿verdad? Se aplana el diafragma va para abajo y las costillas, en vez de tener su forma normal, su dirección oblicua de abajo hacia arriba, ¿sí? Se van horizontalizando, ¿verdad? En vez de ser así, las costillas van volviéndose más horizontales, ¿verdad? Eh, y también, ¿no? Evidentemente, la radiografía de tórax nos va a ayudar a descartar diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Nos va a ayudar a ver si el paciente no tiene una intersticiopatía, si el paciente no tiene una enfermedad intersticial difusa. Nos va a ayudar a pensar en la posibilidad de que el paciente tenga una neumonía, un tumor pulmonar. Entonces, son varias cosas las que nos pueden de repente la que podemos sacar, ¿verdad? La información que podemos sacar en la radiografía. Pero el diagnóstico en sí, como le digo, sigue siendo siempre por espirometría, ¿sí? Podemos tener un ecocardio con hipertensión pulmonar leve, moderada o severa, ¿sí? Por una constricción de la vasculatura pulmonar, ¿verdad? La vasculatura pulmonar va disminuyendo su calibre, evidentemente porque hay una menor oxigenación y la zona oxigenada, la zona que está poco ventilada o poco oxigenada, produce vasoconstricción y eso evidentemente va a levantar la presión pulmonar, ¿verdad? Siempre que hay una patología pulmonar de cualquier tipo, básicamente, ¿verdad? Que produzca una menor oxigenación del parénquima pulmonar, se va a producir hipertensión pulmonar, ¿verdad? Que puede ser temporal o puede ser ya más crónica, ¿verdad? Evidentemente con la EPOC va a ser bastante más crónica ya la hipertensión pulmonar porque el paciente va a tener... va a tener esa patología a largo plazo, digamos, ¿verdad? Y en la tomografía de tórax lo mismo, ¿verdad? Podemos ver áreas de enfisema o áreas de hiperinsuflación pulmonar, ¿verdad? Aquí podemos ver una radiografía con las costillas horizontalizadas, donde aparentemente hay un área de condensación aquí abajo, ¿verdad? No es muy claro, pero sí vemos que las costillas están horizontalizadas, ¿verdad? Están más horizontalizadas de lo normal. Y aparte vemos también que aquí en el espacio retroesternal, ¿verdad? O precardíaco, donde está marcado con un asterisco, vemos eh, una, una zona hiperinsuflada, ¿verdad? Este espacio normalmente no es tan grande y en este caso en la radiografía lateral se ve que está aumentado de tamaño ese espacio
lo cual evidentemente es muy sugerente de, 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 de retención aérea, ¿sí? Y finalmente tenemos ¿cómo se dice? La tomografía, ¿verdad? Donde vemos áreas de enfisema aquí en la parte más inferior del pulmón. Podríamos decir que el pulmón está relativamente sano, ¿verdad? No vemos nada aquí, ¿verdad? Nada importante. Y si vamos subiendo, vamos a ver que este sector del pulmón, este sector más lateral y más anterior del pulmón, es- tiene una densidad mucho menor, o sea, es mucho más negro, ¿verdad? Y los septos y los tabiques pulmonares apenas se distinguen, ¿sí? Esto es típico del enfisema, ¿verdad? Es zonas hiperaireadas con una claridad importante, o sea, con mucho más negras de lo normal y con sus paredes muy poco definidas, ¿verdad? Con paredes muy poco definidas, ¿verdad? Esto es bien típico del enfisema pulmonar, al menos por tomografías, ¿sí? Aquí vemos también otro ejemplo, ¿verdad? Donde el pulmón derecho está bastante enfisematoso, ¿verdad? Tenemos un enfisema que es prácticamente panacinar, o sea, está tomando prácticamente todo el pulmón, ¿sí? Eh, no hay prácticamente ningún sector sano. Y aquí tenemos el sector medial que está regular, ¿verdad? Aunque tiene algunos sectores enfisematosos también, sobre todo cerca de las fisuras, ¿sí? Y aquí lo mismo, ¿verdad? Sectores que están hiperaireados con con paredes muy mal definidas, ¿verdad? Bastante típico también del enfisema, ¿sí? Aquí vemos ejemplos de espirometrías, donde vemos que eh, un trazo espirométrico normal y una espirometría con obstrucción al flujo aéreo, ¿sí? Donde vemos eh, aquí un paciente que tiene una espirometría normal, como les digo, ¿verdad? Vemos que el soplido es máximo desde el principio, ¿sí? Y la mayor parte del aire, ¿verdad? Que en este caso son 4 litros, salió ya durante el primer segundo, ¿verdad? Aquí arriba tenemos, al costado tenemos la cantidad de litros que sopló el paciente y aquí abajo tenemos la cantidad de segundos que sopló el paciente, ¿sí? Donde tenemos que el FEV1 es la cantidad de litros que salieron en el primer segundo y aquí vemos que es bastante importante, ¿verdad? La cantidad que salió y en total salieron solamente 5 litros, ¿verdad? O sea, casi todo lo que salió ya salió el 80% en el primer segundo, ¿sí? Y aquí vemos un paciente con una espirometría obstructiva donde vemos una curva mucho más aplanada, ¿sí? Donde vemos que apenas 56% del total salió en el primer segundo, ¿verdad? Son 1,8 litros salió en el primer segundo del total de 3,2 que sacó el paciente, ¿verdad? O sea, vemos que la curva en vez de ser bien empinada de esta manera, es aplanada, ¿verdad? O sea, va subiendo muy lentamente y lo que sale en el primer segundo no es tanto, ¿verdad? En comparación con el FBC total, ¿verdad? Aquí vemos una espirometría inventada, ¿verdad? Que básicamente saqué yo, ¿verdad? Y hice yo nomás la espirometría, donde el FEV1 del paciente es 2,75 el predicho, el paciente hizo 1,81, tiene 65% de FEV1, ¿sí? El FBC es 3,50 el predicho y 2,86 el, el basal, ¿verdad? 81%. Y vemos que el FEV1 FBC es 0,78, ¿sí? El predicho y el basal es 0,63, ¿sí? O sea que consideramos que esta espirometría es obstructiva. Después de usar el broncodilatador, el paciente sopló 1,92 en FEV1, la FBC 2,90 y el FEV1 FBC quedó en 0,66, ¿verdad? Si bien mejoró un poco, ¿verdad? No fue una mejoría tan evidente y vamos a considerar que este paciente tiene una patología obstructiva, en este caso tiene un EPOC, ¿sí? Y vamos a utilizar
phase 1 post broncodilatador para clasificar al paciente, ¿verdad? Vamos a mirar el phase 1 post broncodilatador para poder hacer eh, la clasificación final del paciente, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta eso. Bien. Hay algunos factores que se asocian a peor pronóstico en la EPOC, ¿sí? Que son, por ejemplo, la pérdida de peso persistente, ¿verdad? O sea, pacientes van perdiendo masa muscular, ¿sí? Se mueven menos, caminan menos, hacen menos actividades y eso evidentemente la falta de movimiento va haciendo con que el paciente pierda masa muscular y bueno, es un círculo vicioso, ¿verdad? El paciente se mueve menos, eso hace que tenga menos masa muscular y el hecho de que tenga menos masa muscular hace que el paciente se mueva menos, ¿verdad? Entonces es uno de los principales factores de riesgo, o sea, factores asociados a peor pronóstico, ¿verdad? Una vez que vemos un paciente que tiene EPOC y que ya su EPOC es muy severo y va perdiendo peso, si cada vez es más flaco el paciente, cada vez está más caquético, entonces vamos a tener que ese paciente va a tener o sea, menor posibilidad de sobrevivir y a la larga va a tener una mortalidad mayor y evidentemente también una incidencia más grande de agudizaciones y de empeoramiento de su enfermedad, ¿sí? El hecho de que haya enfisema por TAC o bronquiectasias por TAC, o sea, que en la tomografía se vea enfisema o se vean bronquiectasias, pues, es un factor también asociado a peor pronóstico, ¿verdad? Cuando ya observamos esto en la tomografía, es porque el paciente ya está empeorando, ¿verdad? Normalmente lo primero que se altera son las pruebas funcionales, ¿verdad? Cuando ya vemos alteraciones por imágenes, ¿verdad? Sobre todo el enfisema y las bronquiectasias, es porque el paciente ya tiene un peor pronóstico, ¿sí? Eh, También el hecho de que el paciente tenga exacerbaciones frecuentes, perdón, que el paciente tenga exacerbaciones frecuentes, ¿verdad? Que el paciente cada vez tenga más neumonías, más episodios de internaciones, así como le dije antes, hace que el paciente tenga mayor riesgo de presentar nuevas exacerbaciones y también, evidentemente, cada exacerbación que tiene el paciente hace empeorar su función pulmonar y hace que el paciente tenga mayor morbimortalidad, ¿verdad? Tiene más carga de enfermedad y a la vez tiene más posibilidades de morir, ¿verdad? Es algo que los pacientes y los familiares muchas veces no se dan cuenta, ¿verdad? Esto se aplica para cualquier patología prácticamente, ¿verdad? Una vez que el paciente empieza a tener mayor cantidad de, ¿cómo se dice? De internaciones, ¿verdad? Sea porque es renal crónico, sea porque es cardiópata, o sea porque es EPOC, cualquier otra enfermedad que se le ocurra, cuando el paciente más se interna es porque peor es su pronóstico, ¿verdad? No es lo mismo un paciente que se internó una vez en los últimos 3 años que un paciente que se internó 3 veces en los últimos 6 meses, ¿verdad? Para los pacientes y para los familiares, cada internación que tiene el paciente es una internación más nomás. O sea, es tipo, se internó mi paciente y bueno, ya está, terminó ahí, ¿verdad? Se acabó el problema, pero no funciona así, ¿verdad? Cada vez que el paciente se interna y cada vez que el paciente tiene un episodio que es suficientemente grave como para internarse, hace que el pronóstico empeore, el paciente tiene más posibilidades de fallecer y sobre todo tiene menos posibilidades de salir vivo de esa internación, ¿verdad? Normalmente las internaciones se hacen cada vez más largas y como le digo, el paciente tiene cada vez menos posibilidades de salir vivo de su internación, ¿verdad? Y el hecho de que el paciente tenga menor FEV1 post-broncodilatador, ¿verdad? O sea, que el paciente empeore la gravedad de su obstrucción o que el paciente tenga menor capacidad de ejercicio en los test, evidentemente hace con que también el paciente eh, empeore su pronóstico, ¿verdad? Hasta ahí nadie tiene preguntas, de nada. Súper bien, explico. Está bien, doctor. Creo que no hay. Tranquilo. Bien.
Bien, clasificación de gravedad POC, este ya hablamos, ¿verdad? Bueno, y el manejo inicial, ¿cómo vamos a tratarle a nuestro paciente con EPOC, sí? Bueno, le vamos a clasificar en diferentes grupos, ¿verdad? Esto es para iniciar la terapia, ¿sí? Vamos a clasificarle en diferentes grupos. Anteriormente se tenía en cuenta el FEV1 postbroncodilatador, ¿sí? Pero hoy en día ya no se tiene en cuenta para el tratamiento, ¿verdad? Usamos, sí, usamos también como parte de la clasificación, pero no para el tratamiento específicamente, ¿verdad? Le vamos a clasificar en GOT 1, GOT 2, GOT 3 y GOT 4, ¿verdad? Que es básicamente la misma clasificación que vimos aquí arriba, ¿verdad? Solamente que le ponen GOT enfrente porque es la guía GOLD la que se usa, ¿verdad? Pero es exactamente la misma clasificación, ¿verdad? Y donde sí nos va a interesar mucho más clasificarle adecuadamente a nuestros pacientes es aquí en esta tabla, ¿verdad? Si ustedes en algún momento leyeron EPOC de algún libro en particular, se van a dar cuenta que anteriormente a los pacientes se les clasificaba en A, B, C, D, ¿sí? Eran A, B acá abajo y C y D aquí arriba, ¿verdad? Se distinguía básicamente entre pacientes que tenían un, un, un riesgo bajo de tener exacerbaciones, que eran los pacientes A y B, y los pacientes que tenían riesgo alto de tener exacerbaciones, que eran C y D, ¿sí? Y otra vez eran pacientes con bajo riesgo de exacerbaciones, ¿verdad? Y con poca afectación de la calidad de vida, o pacientes con alto o bajo riesgo de exacerbaciones y la calidad de vida. O sea, se tenía en cuenta el MMRC o el CAT, ¿verdad? La calidad de vida, la disnea del paciente, o sea, qué tan sintomático era el paciente y el riesgo de exacerbaciones, ¿verdad? Hoy en día ya esto cambió un poquito, ¿verdad? Y lo clasificamos en A, B y E nomás ya, ¿verdad? Donde E va a ser el grupo de pacientes exacerbadores, donde no nos va a importar realmente si el paciente tiene muchos síntomas o pocos síntomas, ¿verdad? Nos vamos a enfocar específicamente en evitar, ¿verdad? Tratar y evitar las exacerbaciones, ¿verdad? Y evidentemente eso va a llevar a que el paciente también tenga menos síntomas en su día a día, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar básicamente en eso, ¿verdad? Porque anteriormente no se tenía en cuenta eso, no, o sea, se les dividía a los pacientes y mirábamos otra vez si tenía síntomas, si no tenía síntomas, ¿verdad? Hoy en día ya no. El único punto donde vamos a distinguir entre pacientes con pocos síntomas y muchos síntomas es aquí donde tienen pocas exacerbaciones, ¿verdad? Pero, como le digo, si tienen muchas exacerbaciones los pacientes, vamos a mandarlos directamente al grupo E y no nos vamos a fijar tanto en la cantidad de síntomas que tienen, ¿verdad? ¿Y cómo distinguimos un paciente con pocas exacerbaciones y un paciente con muchas exacerbaciones? Vamos a mirar lo siguiente, o sea, vamos a tener en cuenta lo siguiente, cuánto es mucho y cuánto es poco. Poco es una sola exacerbación moderada en el último año, ¿sí? Miramos el último año, una exacerbación moderada. ¿Qué significa moderada? Que no haya requerido hospitalización, ¿sí? Que no haya tenido ninguna exacerbación moderada o como máximo una, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene dos o más exacerbaciones moderadas o por lo menos una que haya requerido internación, vamos a considerar que es un paciente exacerbador, ¿sí? Y la vamos a clasificar en el grupo E, entonces, ¿sí? Bien, algunos puntos claves del tratamiento, ¿verdad? Antes de entrar ya directamente a lo que es la elección de tratamiento, ¿verdad? Todavía tenemos muchas cosas que aprender del tratamiento de la EPOC, ¿verdad? A pesar de la frecuencia de la EPOC en la población general, ¿verdad? La elevada prevalencia que tiene la EPOC en la población general, todavía tenemos muchas cosas que aprender. Algo, por ejemplo, nuevo que apareció en la última guía del 2023 es que la triple terapia, ¿verdad? Con LAVA, LAMA y ICS, que son los de acción larga, ¿verdad? Los corticoides inhalados, los antimuscarínicos de acción larga, como por ejemplo el tiotropio,
y pero los agonistas beta adrenérgicos de acción larga también, como el salmeterol, el fenoterol o el bilanterol, por dar algunos ejemplos, demostró un beneficio en la mortalidad en pacientes exacerbadores frecuentes y con obstrucción aérea severa. O sea, en pacientes seleccionados que tengan un EPOC muy severo y que tengan muchas exacerbaciones al año, ¿verdad? Tenemos que esta triple terapia puede mejorar la mortalidad, ¿sí? Esto es algo muy nuevo, ¿sí? Muy nuevo. Hasta este momento no existía ninguna evidencia, ningún medicamento que pudiera eh, mejorar la sobrevida en los pacientes, ¿verdad? No teníamos ningún medicamento que pudiera hacer que los pacientes mejoren su sobrevida. Sí mejoraban dejando el tabaquismo y usando oxígeno, pero la medicación básicamente era más para los síntomas nomás, o sea, no había medicación que disminuya la mortalidad. Hoy en día sí tenemos esta opción, ¿verdad? Pero en pacientes seleccionados, o sea, no es que yo le voy a poner ahora esta medicación a todo el mundo porque mejora la mortalidad, ¿verdad? Voy a elegir bien claramente qué pacientes son los más adecuados para usar la medicación. Dios mío, me da mucho sueño hacer clases virtuales porque tengo que hablar con la computadora, es muy aburrido, ¿verdad? Es muy aburrido. A efectos prácticos, ¿verdad? Vamos a considerar que los broncodilatadores mejoran los síntomas, ¿verdad? Mejoran la cantidad de exacerbaciones que tiene el paciente, mejoran la calidad de vida y la función pulmonar de los pacientes de forma temporal. O sea, no es algo que a largo plazo, no es que yo le doy tiotropio al paciente o le doy salmeterol y yo voy a conseguir que el paciente mejore su función pulmonar de forma permanente o voy a conseguir retrasar la evolución de la enfermedad, ¿verdad? Todavía no hay ninguna evidencia sobre eso. Hay algunos estudios que se están haciendo, pero todavía no es muy evidente. O sea, cuando yo le doy tratamiento a mi paciente, tratamiento a mi paciente, lo único que yo estoy buscando es que el paciente mejore su calidad de vida, tenga menos síntomas y tenga menos exacerbaciones, pero yo no estoy prolongando su sobrevida, ¿verdad? No estoy logrando un beneficio sobre la mortalidad, salvo en ese caso que le hablé antes, ¿verdad? Pero con medicaciones individuales no se logra eso y tampoco se logra en la población general de pacientes, ¿verdad? Tenemos que elegir muy claramente el tipo de pacientes a los que le vamos a dar esta, esta medicación, ¿verdad? Eh, los broncodilatadores, ¿verdad? Son medicamentos que dilatan las vías respiratorias, ¿verdad? Hacen que se abran las vías respiratorias y son básicamente, o sea, relajan el músculo liso de las vías respiratorias. Son básicamente de dos tipos. Los antimuscarínicos, ¿verdad? Donde está el hipratropio, por ejemplo, que es el más conocido, que es de acción rápida y corta, ¿verdad? Pero están los que se usan para EPOC, que son los de acción larga, como el tiotropio, el glucopirronio, por ejemplo, ¿verdad? Y otros más, que un meclidilo, que son algunos que están, eh, no se consiguen acá en Paraguay, pero bueno, están disponibles, ¿verdad? Acá tiotropio es lo que hay, ¿sí? Tiotropio es lo que hay acá. Y por otro lado, los de acción larga, que son, ¿cómo se dice? Agonistas beta adrenérgicos, ¿sí? Los agonistas beta adrenérgicos, que son, digamos, de la familia del salbutamol, pero de acción más prolongada, donde está el salmeterol, el bilanterol, el olodaterol, ¿verdad? Varios que están en esa familia, que se utilizan también para abrir las vías aéreas y para relajar el músculo liso, ¿sí? Estos antiinflamatorios mejoran la frecuencia y perdón, estos broncodilatadores actúan sobre los síntomas, sobre las exacerbaciones y sobre la función pulmonar en general, ¿verdad? Y por otro lado tenemos los antiinflamatorios, que son los corticoides específicamente, ¿verdad? Los corticoides inhalados, como fluticasona, mometasona, budesonide, por ejemplo, que mejoran la frecuencia y la cantidad de exacerbaciones, pero no mejoran la función pulmonar, ¿verdad? O sea, no hay una mejoría clara de la función pulmonar
no hay una relajación del músculo liso, sino que mejoran la inflamación de las vías aéreas, ¿sí? Es lo que le dije, ¿verdad? El tipo de medicación, los broncodilatadores y los antiinflamatorios, ya le expliqué básicamente en qué consiste cada uno, ¿verdad? Tenemos entonces las siguientes opciones de tratamiento, donde están los LAMA, que son los antimuscarínicos de acción larga, ¿verdad? Siempre cuando tiene la L al principio es de acción larga, ¿verdad? Pues está en inglés. Y les pongo en inglés porque, bueno, todos los estudios prácticamente usan las siglas en inglés. Inclusive los que están en español usan las siglas en inglés, ¿verdad? Yo cuando me voy a hacer una interconsulta, por ejemplo, escribo en inglés también, ¿verdad? La sigla, ¿verdad? Son los antimuscarínicos de acción larga. Si leemos al revés, ¿verdad? AMAL, ¿verdad? Antimuscarínicos de acción larga son el único que está disponible en Paraguay es el tiotropio. En Brasil hay muchos más y en Argentina también, ¿verdad? Pero en Paraguay solamente tenemos el tiotropio. Normalmente tienen una duración de acción de 24 horas. Es bastante interesante que mejoran la tos y el catarro del paciente. Los LAVA también hacen eso, pero los LAMA principalmente logran mejorar eso, ¿sí? La tos y la producción de catarro sobre todo está muy relacionada al uso del LAMA, ¿sí? Los LAMA mejoran los síntomas, mejoran las exacerbaciones, pero no tanto la tos y el esputo del paciente, ¿verdad? Hay una mejoría importante de la función pulmonar y la disnea del paciente, la calidad de vida y las exacerbaciones, que es algo que también logran los LAVA, pero como le digo, el tema del catarro y la tos está mucho más relacionado a los LAMA. Y su principal efecto adverso es la sequedad de boca, ¿verdad? Los pacientes sienten que como que no producen saliva, sienten la boca seca, de repente a veces sienten un gusto metálico también. Es algo que suele pasar con este tipo de medicación, ¿verdad? Los LAVA, ¿verdad? Que como le digo, lo mismo. Agonistas beta adrenérgicos de acción larga, son básicamente, ¿verdad? Siempre que tienen L es de acción larga, long en inglés, y si tienen la S es de acción corta, ¿verdad? Short en inglés, excepto con los corticoides inhalados, ¿verdad? Ese no hay ni larga ni corta, son todos igual. Y tienen la S, ¿verdad? Pero con la letra del principio es lo que tienen que mirar, ¿verdad? Los LAVA, entonces, son los agonistas adrenérgicos de acción larga, son también broncodilatadores, por eso le pongo la BD al lado. Tenemos, por ejemplo, aquí en Paraguay, el salmeterol, el formoterol, el olodaterol, el bilanterol, por ejemplo, ¿sí? Mejoran la disnea, las exacerbaciones, la función pulmonar y la calidad de vida. Y tienen algunos efectos adversos, ¿verdad? Son la taquicardia y el temblor, muy similar a lo que pasa con el salbutamol, pero es mucho menos frecuente, ¿verdad? O sea, la cantidad de pacientes que se quejan de salbutamol es muy elevada. En cambio, los pacientes tienen bastante menos problemas relacionados a los beta-adrenérgicos de acción larga, ¿verdad? Por suerte. Luego tenemos los corticoides inhalados, que son antiinflamatorios, ¿sí? Perdón, los antiinflamatorios, ¿verdad? Tenemos que son los mismos utilizados para el asma, ¿verdad? La fluticasona, budesonide, mometasona, por ejemplo, son los más útiles, ¿verdad? Los preferidos para mejorar la cantidad de exacerbaciones que tiene el paciente, ¿sí? Cuando queremos disminuir las exacerbaciones, siempre vamos a ir por el camino de los corticoides inhalados, ¿sí? Pero tienen algunas cosas que puntualizar, ¿verdad? Hay un riesgo de generar neumonía bacteriana, ¿sí? Por lo cual tienen que evitarse en pacientes que tienen neumonía, ¿sí? Es algo que quedó muy utilizado después del COVID, ¿verdad? Usan mucho los médicos hoy en día los corticoides inhalados, ¿verdad? Porque antes, bueno, todos los pacientes con COVID usaban budesonide porque había un estudio que favorecía el uso y, y bueno, se empezó a usar, se empezó a generalizar el uso de corticoides inhalados en pacientes con neumonía, pero en realidad es algo que se debería suspender, ¿verdad? Porque tanto en pacientes con EPOC como en pacientes que tienen asma se demostró que los corticoides inhalados pueden inducir, es muy bajo, ¿verdad? Pero pueden inducir el riesgo de tener neumonía. Entonces, lo mejor es no utilizar en pacientes que ya tienen neumonía, ¿verdad?
Cuando hablo de neumonía, hablo de neumonías propiamente dichas, ¿verdad? Neumonía con condensación, con una buena neumonía, ¿verdad? No, no las neumonías tradicionales que vemos en la práctica del día a día, que de repente el paciente tiene chillido de pecho, tiene fiebre, y tiene leucocitosis y su radiografía normal y te pone ya neumonía, ¿verdad? O sea, eso es una agudización del EPOC, no es una neumonía, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta que cuando hay una condensación seria, ahí sí, bueno, considerar la posibilidad, ¿verdad? Si no hay condensación y es simplemente un cuadro respiratorio sin mayor evidencia de condensación, no vamos a suspender los corticoides inhalados por eso, ¿verdad? Y tienen una mayor utilidad en pacientes con eosinofilia mayor a 300, ¿verdad? O sea, cuando el paciente tiene eosinófilos en sangre mayor a 300, es mucho más probable que los corticoides, que tenga una buena respuesta a los corticoides inhalados, ¿verdad? Si la eosinofilia es menor a 100, es bastante difícil que haya una respuesta, ¿verdad? Un segundo, voy a ir al baño, sí, y vengo para terminar la parte de tratamiento, ¿verdad? Falta muy poco ya, falta muy poco. Tratamiento y tratamiento de las exacerbaciones nomás ya. Y ya terminamos. Un segundo para ir al baño y volvemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien.
Continuamos entonces. Bien, entonces, el manejo farmacológico inicial, ¿sí? O sea, el manejo farmacológico que vamos a hacer al diagnóstico. Antes era más interesante esto, ¿verdad? Porque cuando estaba la otra guía, ¿sí? O sea, la guía anterior era más variado de tratamiento, ¿verdad? Hoy en día es que es todo igual, ¿verdad? Antes era bastante diferente, o sea, había más opciones. No es que había más opciones de tratamiento, eran las mismas opciones, pero había combinaciones diferentes, ¿verdad? Hoy en día ya como que quedó todo bastante igual, ¿verdad? No hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Entonces tenemos los pacientes del grupo A, que como dijimos son pacientes que tienen pocas exacerbaciones, ¿sí? Y que tienen poco impacto en la calidad de vida y lo que se recomienda es un broncodilatador, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que puede ser cualquier broncodilatador. Eh, Desde, podemos darle inclusive salbutamol al paciente, ¿verdad? Y que use solamente cuando es necesario, ¿sí? Es una posibilidad. Paciente que tiene pocos síntomas, que no tiene tos, que no tiene mucha disnea, que tiene poco catarro, ¿verdad? Y de repente primero que es lo mucho más caro el tratamiento del día a día, ¿verdad? No queremos darle ese tratamiento o no quiere usar el paciente porque le molesta, porque le incomoda, porque no le gusta, porque no tiene buena adherencia, ¿verdad? Y no tiene muchos síntomas, podemos ir con salbutamol inclusive, sí. Con salbutamol inclusive. O evidentemente si el paciente tiene más síntomas o te dice, mira, me molesta mucho la tos o quiero lo mejor que hay, bueno, podemos ir con un LAVA o con un LAMA, ¿sí? Con cualquiera de los dos sin problema, ¿verdad? Normalmente yo prefiero usar más LAMA, es lo que yo suelo utilizar, ¿verdad? En el grupo B vamos a tener ya que es un paciente ya más sintomático, pero que tiene pocas exacerbaciones, ¿verdad? Lo ideal para este grupo de pacientes es usar LAVA más LAMA, ¿verdad? Acá en Paraguay hay solamente una combinación así, que es del laboratorio Beringen, que es muy difícil de comprar, ¿verdad? Sale como 500 reales la medicación, ¿verdad? Y es muy difícil para los pacientes de adquirir. Entonces, frecuentemente no tenemos la opción de hacerle ese tratamiento, ¿verdad? O sea, esa combinación es muy difícil de conseguir, ¿verdad? Es muy difícil de conseguir. Entonces, ya le hacemos un tratamiento combinado cuando el paciente ya tiene más síntomas, ¿verdad? Y una vez que el paciente ya está en el grupo E, ¿verdad? Y tiene muchas exacerbaciones, podemos empezar igual que el grupo B, ¿verdad? Con LAVA más LAMA, ¿sí? Con un tiotropio, con salmeterol, por ejemplo. Pero teniendo en cuenta que tenemos que considerar ya la posibilidad de usar corticoides inhalados, ¿verdad? Triple terapia sería esto, triple terapia, LAMA y corticoides inhalados. Si los eosinófilos del paciente están por arriba de 300, ¿sí? O sea que si creemos que el paciente va a tener una buena respuesta a los corticoides inhalados, ¿sí? Podemos usar ya la triple terapia directamente, ¿verdad? Esto es de la guía anterior, no conseguí el de la guía actual, por eso usé todavía este, ¿verdad? O sea, hay algunas cosas que están desfasadas como este Gold A, B, C, D, ¿verdad? Hoy en día ya es Gold A, B y E nomás, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Eh, entonces, ¿qué hacemos nosotros, verdad? Le diagnosticamos al paciente, valoramos la cantidad de síntomas que tiene, la carga que tiene sobre su calidad de vida, vemos sus factores de riesgo, vemos la espirometría, si está bien, si está mal, ¿verdad? Si, qué tan obstruido está el paciente, ¿sí? Valoramos, así como le dije, sus síntomas, le clasificamos en GOLD 1 a 4 según su FEV1, valoramos los síntomas según la escala MMRC o la escala CAT, ¿sí? Eh, También valoramos la historia de exacerbaciones del paciente y ahí le clasificamos en qué grupo cae el paciente, ¿verdad? Vemos que el paciente, si está fumando, si no está fumando, si tiene alguna comorbilidad, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, diabetes, hipertensión, ¿verdad?
Le recomendamos la vacunación al paciente, le recomendamos su farmacoterapia inicial, ¿sí? Le educamos al paciente, tratamos de que, de que entienda su enfermedad, de que entienda la medicación que usa, que entienda para qué sirve cada medicación, cómo tiene que usar, ¿verdad? Y por último, vamos a tener una revisión periódica, ¿verdad? O sea, una vez que le diagnosticamos al paciente, hacemos todo eso, pero frecuentemente, o sea, cada vez que el paciente consulta, vamos a ir revisando, ¿verdad? Revisando su exposición a factores de riesgo, si el paciente no volvió a fumar, si no tiene gente en su entorno que fume, cómo se siente, si está con disnea, si está con más exacerbaciones, si sus síntomas empeoraron, si mejoraron, ¿verdad? O sea, vamos a hacer una revisión y un ajuste periódico de la medicación del paciente, ¿verdad? Y de todo lo que el paciente nos va contando, ¿verdad? Hacemos ajustes farmacológicos, retiramos alguna medicación o adherimos alguna medicación al tratamiento, ¿verdad? Tratamos de que el paciente esté lo mejor posible, ¿verdad? Pero siempre vemos su técnica inhalatoria, o sea, todo vamos a ir buscando que el paciente esté de la mejor manera posible, ¿sí? Esta tabla también era más interesante antes, ¿verdad? Ahora ya es todo prácticamente igual, ¿verdad? O sea, cada vez varía menos el tratamiento, ¿verdad? Eh, si es que tenemos o sea, esta tabla que les mostré es para el tratamiento inicial, ¿verdad? Obviamente, si el paciente tiene una buena respuesta, vamos a mantener el tratamiento, ¿sí? Si no hay una buena respuesta, ¿verdad? Tenemos que ver si el paciente tiene buena adherencia, ¿verdad? Su técnica inhalatoria, como les dije, y si tiene alguna comorbilidad, si de repente su disnea no es por insuficiencia cardíaca, si no tiene una fibrosis pulmonar asociada, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que queremos tratar, ¿verdad? Si queremos mejorar la línea del paciente o las exacerbaciones, ¿verdad? Siempre que el paciente tenga exacerbaciones, vamos a irnos por este lado, ¿verdad? Si solamente es disnea, ahí podemos irnos por este lado. Pero si tiene disnea y exacerbaciones, siempre vamos a elegir el camino de las exacerbaciones, ¿verdad? Pero no, es una tabla que de repente no tiene más tanta utilidad hoy en día, porque como le digo, los tratamientos se unificaron bastante, ¿verdad? Antes variaba mucho la tabla, pero hoy en día ya casi no varía, ¿verdad? Vemos que en la disnea, por ejemplo, un paciente que está usando lava o lama, continúa con disnea, vamos a hacer una combinación, ¿verdad? Si no mejora con eso, podemos considerar cambiar las moléculas que usa el paciente o el dispositivo inhalador. Podemos usar tratamiento no farmacológico, o sea, recomendarle fisioterapia al paciente, recomendarle ejercicio físico, por ejemplo, y buscar otras causas de disnea, ¿verdad? Y en el caso de las exacerbaciones es lo mismo, ¿verdad? Si tiene lava o lama y el paciente continúa con exacerbaciones, vamos a mandarle a lava más lama. Si es que los eosinófilos están bajos, pero si están altos los eosinófilos, vamos a pasarle ya a la triple terapia, ¿sí? En el caso que esté usando lama más lama y están menores a 100 sus eosinófilos, vamos a buscar otras opciones de tratamiento. Y si los eosinófilos son mayores a 100, vamos a pasar a la triple terapia, ¿verdad? No hace falta que aprendan esta tabla de memoria, ¿verdad? Lo que sí que tienen que saber la utilidad de cada medicamento, ¿verdad? Que algunos son broncodilatadores, otros son antiinflamatorios, algunos sirven más para mejorar la, la, eh, la frecuencia de las exacerbaciones y otros sirven para mejorar la performance, ¿verdad? El ejercicio físico del paciente y demás. Por último, respecto a la oxigenoterapia en EPOC, ¿verdad? Hay pacientes con EPOC que ya tienen una insuficiencia respiratoria crónica, ¿sí? Y estos pacientes van a necesitar utilizar oxígeno, ¿verdad? Utilizar oxígeno y este oxígeno se va a tener que utilizar de forma crónica, ¿verdad? La oxigenoterapia domiciliaria en EPOC es una de las medidas más interesantes, ¿verdad? Porque disminuye, o sea, y cuando hablo de forma permanente, ¿verdad? O sea, cuando hablo de oxigenoterapia en EPOC, hablo específicamente de pacientes que van a usar oxígeno de forma domiciliaria, van a usar oxígeno en su casa, ¿verdad? No pacientes que se internan y usan oxígeno en el hospital, ¿verdad? Sino pacientes que ya requieren oxígeno en la casa, ¿verdad?
Esta es una de las medidas que demostró utilidad, ¿verdad? Para disminuir la mortalidad, ¿verdad? Hoy en día hay tres medidas que disminuyen la mortalidad en pacientes con EPOC. La oxigenoterapia domiciliaria en pacientes seleccionados, no tampoco la vamos a dar a cualquiera, ¿verdad? El abandono del tabaquismo y la triple terapia en pacientes seleccionados, ¿verdad? Que es algo nuevo. Anteriormente, las únicas medidas que podían disminuir la mortalidad de los pacientes con EPOC eran eh, el abandono del tabaquismo y la oxigenoterapia, ¿sí? Una vez que el paciente tiene insuficiencia respiratoria hipoxémica, o sea que está con el oxígeno en sangre bajo, ¿verdad? Normalmente el oxígeno en sangre, o sea, la presión parcial de oxígeno en sangre arterial es de 60 milímetros de mercurio, ¿verdad? Una vez que empieza a bajar por debajo de eso, ¿verdad? O tiene una saturación menor al 91% en reposo del paciente, debemos indicar oxigenoterapia domiciliaria, ¿verdad? eh, Podemos utilizar oxígeno 2 a 3 litros por minuto durante 18 horas continuas por día, ¿verdad? ¿Qué significa continuas? Significa que el paciente no se puede sacar el oxígeno en ningún caso para nada, ¿sí? El paciente tiene que usar el oxígeno desde que se pone hasta que se saque, independientemente de qué esté haciendo durante 18 horas, ¿verdad? El paciente, por ejemplo, se pone, normalmente lo que recomendamos es que se pongan a las 7 de la tarde y se sacan a las 12 del día siguiente. El paciente tiene que comer con su oxígeno, se tiene que bañar con su oxígeno, se tiene que ir al baño con su oxígeno. Si usa menos de 18 horas, no es útil y tampoco es útil usar de forma discontinua, o sea, sacarse y ponerse el oxígeno cada vez que vamos a hacer algo, tampoco sirve, ¿verdad? Y este oxígeno se usa en pacientes seleccionados, no en cualquiera, ¿verdad? Y como leo, con esa indicación particular, ¿verdad? Para tratar de mejorar al paciente. Si usamos de otra manera, si usamos solamente cuando tiene disnea o qué sé yo, ¿verdad? Hay pacientes que quieren usar oxígeno para cuando se sienten medio mal, para aliviar síntomas. Eso no va a tener ningún beneficio sobre la mortalidad del paciente, ¿verdad? Tiene que ser una indicación específica, una dosis específica y en momentos específicos, ¿sí? A ver, la triple terapia, lava, lo que pusimos ya hace rato, ¿verdad? Lava, lama y CS. Doutor, desculpe, é que Sí, vos falaste da triple terapia para então para pacientes com abandono del tabaquismo, é isso? Por isso, a triple terapia. ¿qué cosa? A triple terapia, Sí. sim, é por conta del abandono del tabaquismo, que é uma necessidade do paciente, por isso. No, no tiene nada que ver. La triple terapia es usar tres medicamentos al mismo tiempo para el EPOC, ¿verdad? Que usamos en pacientes que tienen un EPOC severo que no mejoran con dos medicamentos, ¿verdad? Pacientes que están, y particularmente para que haya beneficio en la mortalidad, como dije antes, tiene que ser en pacientes con EPOC severo y con muchas exacerbaciones en el último año, ¿verdad? No tiene nada que ver con el tabaquismo. O sea, el tabaquismo tiene que abandonar el paciente y el solo hecho de abandonar el tabaquismo va a hacer que el paciente tenga menos mortalidad, pero la triple terapia es aparte, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La triple terapia es una cosa, el abandono del tabaquismo es otra cosa. Não, não, já está bem. Ah, bueno, y un dato nomás, ¿verdad? Yo hasta ahora no vi muchos pacientes que tengan problemas, ¿verdad? Pero sí les cuento que según las estadísticas que hay, ¿verdad? Aproximadamente uno de cada tres pacientes que tiene diagnóstico de POC continúa fumando, ¿verdad? O sea, yo hasta ahora no me tocó ver muchas situaciones así, pero para que tengan en cuenta nomás, o sea, no es algo infrecuente, ¿verdad? Uno de cada tres pacientes con diagnóstico de POC sigue fumando, ¿verdad? A pesar de su diagnóstico, o sea, no es algo tan raro eso, ¿verdad? Y por último, el manejo de las exacerbaciones en el POC, que no tienen mucha cosa rara, ¿verdad? Eh,
Las exacerbaciones del EPOC se caracterizan por aumento de la disnea, cambio en las características del esputo o aumento de la cantidad del esputo, ¿verdad? Un esputo que de repente antes era transparente, era blanquecino, se vuelve verde, se vuelve amarillo, ¿verdad? Se vuelve purulento o aumenta su cantidad, ¿verdad? Normalmente si dos de estos tres criterios se cumplen, se pueden iniciar antibióticos, ¿verdad? O sea, aumento de la disnea, que el esputo sea purulento, ¿verdad? Que sea blanco, así, bien pus, o que aumente la cantidad del esputo, ¿verdad? Cualquiera, o sea, se cumplen dos de estos y ya podemos iniciar antibióticos, ¿sí? 75% de las exacerbaciones son infecciosas, ¿verdad? El otro 25%, perdón, corresponde a exacerbaciones no infecciosas, como por ejemplo el hecho de que el paciente se exponga a contaminación ambiental, que esté en un lugar con mucho humo, que haya respirado algo que le haya hecho mal, ¿verdad? El resto, como le digo, la mayor parte son infecciosas y la mayor parte a su vez es bacteriana, ¿sí? Los agentes más frecuentes son Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y Streptoneumoniae, ¿sí? Debemos además de realizar un tratamiento similar al paciente con asma, ¿verdad? O sea, aparte de darle antibióticos al paciente para cubrir estas bacterias que decimos aquí, ¿verdad? Y aparte de considerar el uso de antibióticos en pacientes que tienen aumento de la disnea, purulencia del esputo y aumento de la cantidad de esputo, tenemos que usar corticoides vía oral si es una exacerbación severa, o sea, si el paciente tiene mucha disnea, corticoides sistémicos, puede ser hidrocortisona inyectada o puede ser vía oral, ¿verdad? Y, eh, y también, perdón, y también beta-adrenérgicos de acción corta, ¿verdad? Como por ejemplo salbutamol o inclusive antimuscarínicos de acción corta como el hipatropio, ¿verdad? Salbutamol hipatropio, fenoterol hipatropio, por ejemplo, se pueden usar sin problema, ¿verdad? Según sea necesario, podemos usarle cada 8 horas, cada 6 horas, ¿verdad? Y siempre el plan de rescate, ¿verdad? Lo mismo que hacemos en el hospital, 2 disparos cada 15 minutos, repetir 4 veces, por ejemplo, ¿verdad? O sea, básicamente el pilar es no suspender el tratamiento de mantenimiento, usar corticoides sistémicos, usar medicación de rescate y antibióticos, ¿verdad? Es muy importante para reducir las exacerbaciones, ¿verdad? Lo que tratamos es reducir las exacerbaciones del EPOC. Lo que buscamos es ver los factores de riesgo para tener exacerbaciones. Y como le dije antes, el principal factor de riesgo es haber tenido exacerbaciones recientes, ¿verdad? Cuanto más exacerbaciones recientes tenga el paciente, más posibilidades va a tener va a tener de tener nuevas exacerbaciones. Porque la exacerbación del EPOC no es solamente lo que le pasa al paciente en ese momento, sino que a largo plazo va actuando sobre el paciente, ¿verdad? Va actuando sobre la condición clínica del paciente, empeora su calidad de vida, empeora su mortalidad, ¿verdad? Y no es que el paciente se recupere y sale del hospital y ya está bien, ¿verdad? Sino que es todo un proceso, ¿verdad? Que empeora mucho la calidad de vida y la función pulmonar del paciente, ¿verdad? Entonces, las exacerbaciones no son solamente el periodo agudo, sino que tiene un periodo subagudo que va afectando bastante al paciente, ¿verdad? Para tener en cuenta. ¿Ya está? Y hasta ahí la clase de hoy. Si tienen alguna duda, pueden preguntar nomás. Creo que no, doctor. Gracias. No, está bien, gracias. Dale, estamos. Chao, chao.